Adorad al Creador. El Evangelio eterno en el mensaje del primer ángel. Es un mensaje de 2 versículos, pero con mucha sustancia, lo que tienen esos 2 versículos del mensaje del primer ángel, especialmente el versículo 7, qué amplio es lo que considera este versículo acerca de la misión que tenemos por delante y qué conlleva ese aspecto. El verso 7, que ya fue leído, vamos a leerlo una vez más, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hemos hablado de temer a Dios, de darle gloria, de la hora del juicio. Así que nos falta hablar de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que cuando habla de aquel que hizo, está hablando del Creador. El mensaje celestial proclamado por el primer ángel tiene que resonar en todo el mundo, apelando con urgencia a todos, como enfatizamos ayer con 3 verbos: teman, den gloria y adoren al Creador. El elemento fundamental en la parte final del versículo es que al que tienen que adorar, lo deben adorar, porque Él tiene una característica singular y especial, y es que Él es el Creador. Así lo destaca este versículo. La adoración nos lleva al centro del conflicto cósmico, desafiándonos a adorar al Creador y no al querubín caído. Cuando hablamos del conflicto cósmico, estamos hablando de un conflicto que se dio en el cielo y que se ha extendido a este planeta Tierra. Un conflicto que, según lo que describe la inspiración profética, Elena G. de White, fue ofrecido en otros mundos, fue rechazado. Pero en el mundo al que nosotros pertenecemos, tristemente, entonces fue aceptado este conflicto cósmico y Adán y Eva cedieron la hegemonía y la autoridad a este ser. Así que la intención que tiene Lucifer es todo el tiempo estar en oposición contra Dios, contra el Creador, contra el Redentor. En el conflicto se juega un papel fundamental, una palabra que aparece allí, que es la adoración. ¿A quién adorar? Todo el conflicto, desde que empezó en el cielo y se extiende hasta nuestros días, tiene que ver con la palabra adoración. Lo que destaca el capítulo anterior es adoración, y lo que busca justamente Luzbel es adoración. Así que el mundo se va a dividir en torno a quién adorar. En Mateo capítulo 4, versículo 10, dentro de las tentaciones que fueron ofrecidas a Jesús, la última tentación que buscaba, que se le adorara. Todo esto te daré si postrado me adora. Pero ¿qué les respondió Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay vuelta atrás. Cuando usted está en el camino de Dios, entonces al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos estar en 2 aguas. Es lo que está enfatizando Jesús. Y el único que merece nuestra adoración es Dios. No podemos servir a otro Señor. Si ya nosotros decidimos que Cristo es el centro de mi vida, mi Señor, mi Dios, entonces no puedo adorar a nadie más, rendirle mi atención y mi servicio a nadie más, solamente al Señor tu Dios, como está diciendo este versículo. La adoración es la demostración de la fidelidad al Cordero. El verbo griego que se traduce como adorar en Apocalipsis 14:7 es proskuneo, que literalmente significa inclinarse o postrarse. Al aplicarse a los seres humanos, designa un acto de homenaje, pero cuando Dios es el objeto, el verbo designa la inclinación del cuerpo, pero no solo del cuerpo, sino también del ser interior, como una expresión de descartar nuestro yo caído para hallar en él la plenitud del ser, el centro y el objeto de la vida. No es solamente el acto de doblar
mis rodillas delante de Dios, de yo inclinarme o de yo tocar con mi frente el suelo, que era la forma de máxima humillación que utilizaban los judíos y que utilizan todavía algunos orientales en su forma de adorar. Esa inclinación del cuerpo debía ir acompañada de la humillación del ser, que el ser interior se inclinara en reconocimiento de la grandeza, del poder de Dios. Entonces, cuando hablamos de el creador, es porque él tiene derecho. Entonces, si tiene derecho, es porque él fue que nos hizo, como dice el Salmo 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea, ¿por qué Dios merece mi adoración, mi alabanza, mi servicio, mi entrega, mi todo? Porque Él fue que me formó. Él fue que me creó. Pero encima de haberme creado, me ha recreado una vez más. La adoración debe ser una expresión o confesión de fe. Delante del trono de Dios, los seres celestiales se postran y adoran a Dios, declarando: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Noten que cuando estos seres celestiales están diciendo esto, la razón que dan para decir que Dios es digno de recibir la gloria, el poder, la honra, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 2 veces en este versículo aparece la palabra crear, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad fueron creadas. O sea, si hay una razón para nosotros darle gloria, honra y reconocer el poder de Dios, reconocer que Él es digno, es porque Él es el creador. Así lo enfatizan los seres celestiales en Apocalipsis 4:11. Confiesan que adoran al Dios creador y a la vez invitan a los humanos a sumárseles a ellos en adoración. El acto de adoración es fundamentalmente una confesión de fe a Dios, a quien declaramos ser mi creador. Esa confesión de fe está mediante el Espíritu, arraigada profundamente en nuestro ser interior y se ve verbalizada mediante la palabra y la acción, el doblegamiento del yo en sumisión absoluta al Señor. Así que si yo estoy adorando a Dios, porque ya yo me entregué a Él, eso debe ir acompañado de una confesión de fe, o sea, debo expresarlo. Mi confesión de fe tiene que ir a tono con lo que ya ha sido mi decisión interna de adorar al Creador. No vemos que esos seres celestiales adoran al Señor y se postran y nada más. Lo dicen, lo expresan, lo comunican. El Señor es digno por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando tú estás adorando al Creador, eso va acompañado de una confesión de fe. Romanos 10:9 dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tienes que hablar, no puedes callarte ese mensaje. Si tú adoras al Creador, la gente tiene que saber que tú adoras al Creador y por qué tú adoras al Creador, como dicen los seres celestiales. Porque Él es digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza. Él tiene todo el poder, Él debe recibir la honra porque Él creó. Y entonces allí dan los detalles. Esa confesión de fe tiene que ser emulada por nosotros cuando Dios es el objeto de nuestra adoración. Si confesares con tu boca, está enfatizando, es porque tú lo crees en tu corazón. Y si tú haces esto, serás salvo. Entonces, no es suficiente creer con el corazón. Lo que está diciendo Romanos 10 es que además de creer con el corazón, tiene que confesarlo con la boca. Si tú crees en este mensaje y que Dios merece la adoración, tienes que hablarlo, compartirlo. Otros tienen que saberlo. Tienes que comunicarlo a otras personas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta segunda parte del texto nos está diciendo: sí, es importante que tú creas. Es clave porque
a través de la fe podemos alcanzar la salvación, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, perfecto, muy bien. Pero, está diciendo, con la boca se confiesa para salvación, para tú ayudar a que otros conozcan el mensaje de salvación. Con la boca se confiesa para que tú mismo te ayudes en el proceso de la salvación, porque el Señor nos encargó a nosotros este ministerio para que otros conozcan estas verdades. Es clave que entendamos, hermanos, que cuando yo participo en comunicar mi fe públicamente, compartirla con otros, el más beneficiado muchas veces de eso soy. Cuando uno estudia y analiza la historia de Jonás, uno se da cuenta que, óyeme, o sea, yo realmente digo, cuando miro cuál es mi actitud frente a cierta situación, bueno, yo como que no serviría para ser Dios. Todavía Dios tiene que hacer muchas cosas en mi corazón. Porque cuando yo veo la renuencia de Jonás, yo digo, ok, uno quiere, pues vete. Y yo busco otro que lo haga. Y Dios podía perfectamente haber buscado a otra persona para que fuera a Nínive. ¿Por qué esa insistencia de Dios con Jonás? O sea, la insistencia que Dios tenía con Jonás es porque Dios necesitaba no solo salvar a Nínive, Dios necesitaba salvar a Jonás. Había cosas en Jonás que Dios necesitaba transformar. Y con esa misión que le envió a Nínive, salió a flote quién era Jonás realmente y Dios pudo hacer las correcciones de lugar en la vida de Jonás. Entonces, muchas veces lo que Dios está completando cuando nos manda a cumplir la misión es para poder completar en nosotros la salvación. En consecuencia, adorar es estar en casa, porque estamos en la presencia de nuestro Padre, quien mediante un acto amante de creación nos dio la vida. Esto explica por qué en la Biblia solo los que están vivos pueden alabar al Señor. La Biblia dice que no son los muertos los que van a alabar, ni los que están allí en el sepulcro, los que van a alabar al Señor. Somos los que estamos vivos los que vamos a cumplir con esa parte. La vida creada ve a aquel que es la vida y se postra en gratitud y amor ante él. Ese tipo de adoración no es algo que hacemos ocasionalmente, sino una vida que vive constantemente en la presencia del Señor y camina en humildad delante de él. Así que si el Señor me ha dado esa salvación porque hay una nueva creación, entonces, ¿qué es lo mínimo que yo debería hacer? Postrarme en gratitud y amor ante Dios, reconociendo que Él merece la adoración. Es lo mínimo, porque no solamente Él me creó, sino que en la salvación ofrecida en Cristo Jesús me ha recreado. Juan también ve que los seres celestiales se postran ante el Cordero en adoración, declarando, digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo. Así que no solamente Dios es digno porque me creó, también los seres celestiales están diciendo, porque fuiste inmolado, o sea, tú moriste, te entregaste en la cruz. Entonces hay dos razones que nos está dando Apocalipsis en los capítulos 4 y 5 para que nosotros podamos adorar al Creador. Número uno, adorar al Redentor. Dos razones, ahí están. Él es el Creador, Él es el Redentor. Él nos creó, Él fue inmolado para que yo pueda tener la salvación. La adoración, entonces, es una confesión de fe en Cristo. Si ya Él ha hecho eso, entonces ahora yo voy a decir quién es ese que me ha creado y me ha recreado en Cristo Jesús. Entonces, Él es el redentor de mi vida. Él me ha hecho una nueva creación. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay una recreación que Dios va a hacer. Y lo expresa Pablo también cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que el Señor me creó, pero también me recreó. Ahora en Cristo Jesús soy una nueva creación de Dios. La redención asume que la creación original de Dios se vio dañada por el querubín caído y que los seres humanos se alejaron del hogar. Entonces el Hijo de Dios descendió a un planeta de criaturas egoístas
para llevarlas de regreso a casa, a la fuente de vida. O sea, ese sacrificio de Cristo tiene un objetivo final. Ese cordero inmolado se ha inmolado no porque él tenía el deseo de suicidarse, no, nada que ver. Es que él se ha inmolado para poder cumplir la misión de rescate que vino a realizar en esta tierra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que Cristo ha hecho para poder recrearnos, para poder rescatarnos, traernos a ser una nueva creación de Dios. Entonces ha tenido él mismo que cargar el pecado de cada uno de nosotros. La adoración, entonces, reiteramos, es una confesión no solamente de fe, sino de lealtad a Dios como creador y redentor. Es ponerse del lado de Dios en el conflicto cósmico y en consecuencia es un acto de rebelión contra los poderes del mal, al igual que los tres amigos de Daniel y Daniel mismo. Los seguidores del Cordero no se sienten intimidados por el dragón. Estamos en un conflicto cósmico que del cielo pasó a la tierra y ese conflicto no ha terminado. Y si leemos Apocalipsis, no solamente los versículos 6 al 12 del capítulo 14 que estudiamos, sino todo el libro de Apocalipsis está en el contexto del conflicto entre el bien y el mal y a quién adorar. Es lo que se discute a través de todo el libro de Apocalipsis. Entonces, esa confesión de fe y lealtad señala que hay un conflicto. Es verdad que vamos a ser perseguidos, pero ¿qué hace el Señor? Va a enviar su iglesia al desierto cuando el problema se pone en mayor gravedad. El Señor le da 2 alas a la mujer para que huya de delante de la serpiente al desierto, a un lugar que la tiene preparada por 1260 años. Allí está la iglesia protegida durante ese tiempo. Cuando pase ese tiempo, Dios va a levantar a su iglesia otra vez. Después de los 1260 años, después de 1798, Dios va a levantar su iglesia una vez más. Y se levanta otra vez. El dragón sigue, no ha pasado. Dios escondió su iglesia en el momento de mayor problema, pero levanta a ese pueblo a partir 46 años después, a partir de 1844, para que siga cumpliendo la misión ahora triangelical. Pero el conflicto sigue. Ahora, en el conflicto no escondemos la cabeza como el avestruz. No. En el conflicto no nos sentimos intimidados. Los 3 jóvenes hebreos le dijeron que si no adoraba iba a tener que ir al horno de fuego recalentado 7 veces. Ok, no hay problema. Tíranos al horno, pero no vamos a adorarte a ti ni a tu imagen. Esa es la actitud de adoración de los hijos fieles de Dios. Si mi vida tengo que ponerla, ya Cristo puso su vida por mí, estoy dispuesto a poner mi vida por él. Esa es la actitud del verdadero adorador de Dios. Dado que las criaturas no poseen vida en sí mismas, son incapaces de preservar su propia vida y mucho menos la vida de otras criaturas. Por ello, adorar al querubín caído como expresión de lealtad es escoger la muerte, porque aunque él no pueda quitar esta vida, la verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. La iglesia que es perseguida es la iglesia que está cumpliendo con la misión y tiene esta característica especial. Apocalipsis 14:12, el último texto del mensaje de los 3 ángeles, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La adoración a Dios entonces como creador y redentor se manifiesta en la vida de ellos porque perseveran en obedecer los mandamientos de Dios y guardan la fe en Cristo como redentor. Así que es fundamental el aspecto de la obediencia en el ámbito de la adoración a Dios. Los mandamientos mencionados en Apocalipsis son primordialmente los 10 mandamientos. Cuando hablamos de los que guardan los mandamientos de Dios, nos referimos a los 10 mandamientos. No hay ninguna duda acerca de eso, de que ese texto está haciendo alusión a los mandamientos, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. El llamado a adorar a Dios es una invitación a obedecer el primer mandamiento. Eso es lo primero que tenemos que mirar, que
cuando usted mira lo que dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay un llamado a adorar a Dios, entonces usted no tiene otro Dios delante. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que cuando miramos el mensaje del primer ángel, estamos viendo un llamado a adorar al Creador. Y así lo dice el texto, en un lenguaje muy similar al cuarto mandamiento, ¿correcto? Entonces, pero cuando está llamando a adorar al Creador, es porque tú no puedes tener otro Dios delante. Entonces, el mensaje del primer ángel está haciendo un llamado también al primer mandamiento de la ley de Dios. La advertencia de no adorar la imagen de la bestia nos invita a guardar el segundo mandamiento. Vamos a ver en los siguientes versículos del mensaje de los tres ángeles que también este triple mensaje hace una advertencia a no adorar a la bestia ni a su imagen. Entonces, eso nos invita a guardar el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está el segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ese llamado, fíjense qué cercano está lo que nos invita a no adorar la imagen de la bestia y nos conecta con el segundo mandamiento, no adorar imagen ninguna. El mandamiento es abarcante completamente. Así que el mensaje de los tres ángeles también nos está haciendo un llamado al segundo mandamiento. La condena de la bestia por hablar blasfemias contra el nombre de Dios requiere la obediencia al tercer mandamiento de la ley de Dios. Así que en el capítulo 13 sabemos que esta bestia está pidiendo adoración y destaca esta bestia que habla blasfemias contra Dios. Ahora, cuando se nos llama a no adorar a esa bestia, que es el llamado del tercer ángel, entonces es una conexión con el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cómo está conectado en el mensaje de los tres ángeles la obediencia al primero, segundo, tercer mandamiento? Pero no termina ahí. Es que el imperativo de adorar a Dios como aquel, dice el texto literalmente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En la misma terminología que utiliza el cuarto mandamiento, usa el lenguaje y las ideas perfectas de Éxodo 28 al 11, señalando entonces su importancia para la adoración. Qué valioso es que entendamos que en el cuarto mandamiento hay un llamado a la adoración. Repasemos el cuarto mandamiento como está expresado en la palabra de Dios. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está. O sea, ¿por qué tenemos que adorar a Dios? Está diciendo el cuarto mandamiento, porque Él es el creador. Él hizo los cielos, la tierra. Entonces, esa terminología del cuarto mandamiento es exactamente la que usa el mensaje del primer ángel. Elena White dijo, si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Y nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. ¿Y por qué Elena White es tan categórica diciendo esto? Porque si toda la raza humana cada sábado
viniese a adorar al Creador, entonces porque tú viniste a adorar porque reconoce que Dios es el Creador. Uno de los objetivos que ha buscado el enemigo es sacar el sábado de la mente de los hombres para que no tengan que reconocer que Dios es el Creador. Y ahí va en esa dirección. O sea, fíjense cómo la inspiración profética dice que si se hubiese observado universalmente, entonces no hubiese ateos, no hubiesen idólatras, no hubiesen incrédulos. En esta cita, es un poquito larga la cita, aquí está de Mensajes Selectos tomo 2. Voy a usar un par de citas de Mensajes Selectos tomo 2. Elena White hace una explicación que me parece muy interesante. Yo la puse íntegra aquí para compartirla con ustedes. Si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la palabra y los conducirá a la verdadera luz concerniente al poder que ha cambiado el séptimo día de reposo por un día de reposo espurio. El único Dios verdadero ha sido olvidado, su ley ha sido descartada y su sábado sagrado ha sido pisoteado en el polvo por el hombre pecador. Ahora, el cuarto mandamiento, tan claro y explícito, ha sido ignorado. El monumento del sábado que expresa quién es el Dios viviente, el creador de los cielos y de la tierra, ha sido derribado. Y en su lugar se ha dado al mundo un día de reposo falso. Así se ha abierto una brecha en la ley de Dios, un hoyo. Un día de reposo falso no podría constituir una norma verdadera. Eso es lo que ha hecho. Han sacado ese monumento del sábado de la ley de Dios. Entonces, Isaías 58, un texto que mencionamos, lo vamos a leer ahora, está diciendo, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. La sierva de Dios está utilizando este texto de Isaías 58, 12, para señalar esas brechas, esos huecos que han hecho en la ley de Dios, hay que repararlos. O sea, llamar la atención a la verdadera adoración al Creador. Ella dice, en el capítulo 58 de Isaías, se especifica la obra de los que adoran a Dios, el hacedor de los cielos y la tierra, el monumento de Dios, su séptimo día de reposo será ensalzado. O sea, reparador de portillo significa que tú vas a exaltar delante del mundo, a proclamar, a confesar delante del mundo que Dios es el creador y que sus mandamientos siguen vigentes, especialmente el cuarto mandamiento que el mundo ha pisoteado. Hay que levantar este monumento del sábado para que la gente sepa que el sábado sigue vigente hoy. Y tú y yo estamos llamados a reparar esas brechas que han hecho en la ley de Dios. Esto explica por qué el tema del sábado será el punto culminante en el gran conflicto final, en que todo el mundo tendrá una parte. En el presente, el rechazo del mandamiento del sábado tiene por lo menos dos formas básicas. ¿Cómo se rechaza el sábado hoy? Bueno, la primera es que el cristianismo apóstata, y llamamos cristianismo apóstata porque han dejado la verdad de Dios y se han unido en doctrinas que no están en la palabra de Dios, como son la santidad del domingo y la inmortalidad del alma, han rechazado el séptimo día. Este cristianismo apóstata ha rechazado el sábado y se han colocado bajo la sombrilla del domingo. Pero no hay nada en la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Ni Jesús ni sus seguidores más cercanos guardaron el domingo. Entonces, ¿cómo es posible que ese cristianismo que se llama seguidores de Cristo hayan rechazado la verdad del sábado? Pero eso es lo que vemos en su mayoría, en su inmensa mayoría. Son poquitas las iglesias las que guardan el sábado. Fuera de la iglesia adventista hay poquitas iglesias que guardan el sábado. El segundo punto que se destaca es en el aspecto de las ciencias naturales. La teoría de la evolución removió de la conciencia de muchos científicos la existencia de un Dios creador trascendente para el mismo, para la misma persona. Así que estamos mirando esos dos aspectos y uno es consecuencia del otro. Sacar el sábado, entonces, le abre la oportunidad a la persona a la teoría de la evolución y ya mencionamos un poquito acerca de eso. Así que se ignora el sábado como conmemoración de la creación. No hay creador, no hay necesidad de él, porque todo lo que vemos es resultado de procesos naturales aleatorios y sin propósito alguno.
Si sacamos de la mente de la persona el sábado, entonces se abre a teorías de que la creación se hizo en un proceso evolutivo y cómo el mismo Papa ha abierto la oportunidad a la teoría de evolución hablando de que no fueron días literales. Y es increíble que una persona que supuestamente es el líder del cristianismo, según el mundo, entonces esté hablando de procesos evolutivos y un proceso que fue dándose poco a poco en el tiempo. Muchos cristianos han procurado armonizar la evolución y la fe cristiana, pero no hay armonía entre Cristo y Belial, finalmente. En este contexto, que el primer ángel llama a que todos adoren a Dios. Es una cuestión de vida o muerte. Es lo que nos está presentando Apocalipsis. Lo que Apocalipsis nos está diciendo es que todo el mundo tendrá que tomar una decisión. O adora a la bestia y su marca, su imagen, o adora a Dios. No hay vuelta atrás. Nosotros estamos llamados a llamar al mundo para que el mundo entero conozca por qué tenemos que adorar a Dios. ¿Por qué hay que adorar a Dios? Porque Él es el creador. Y cuando llamamos la atención de que Él es el creador, porque Él hizo, entonces también tenemos que llamar la atención a que Él es el redentor, porque el cordero fue inmolado. Y Él como creador y redentor merece mi adoración. Cuando llamo la atención del mundo a adorar a Dios, estoy llamando a que observen los mandamientos. Este pueblo que guarda los mandamientos llama al mundo para que guarde el sábado. Mis amados, que Dios pueda bendecirles en esta mañana y que nosotros cumplamos la misión, no solamente de yo adorar a Dios, sino confesarlo con mi boca. Que Dios te bendiga.